Buenas tardes, saludos señoras y señores, bienvenidos. El paro volvió a subir en el Principado en febrero, como en el resto de España, de forma importante. En el caso de Asturias, más de 3.000 personas están en desempleo desde el mes pasado y sin muchas esperanzas de encontrar pronto un nuevo trabajo. Mientras, sindicatos y patronal piden medidas urgentes y aseguran que la situación es muy grave. Y mientras eso ocurre, el gobierno regional ve la botella medio llena y afirma que la situación de Asturias es mejor que la del resto de España. En España el paro subió un 4,63%, en Asturias un 4,54%. Ya ven que la diferencia es prácticamente inapreciable. Precisamente para crear empleo, UNOSA ha comenzado a derribar el lavadero Modesta, donde se va a construir un parque empresarial. Vamos a hablar de estos y de otros asuntos que son actualidad en Asturias en este martes. Estos son los titulares de este día. El paro sube en Asturias en febrero en 3.192 personas y eleva la cifra total de desempleados en nuestra región a 73.558. Los empresarios y los sindicatos piden actuaciones urgentes de la Administración, mientras que el gobierno regional afirma que Asturias está mejor que el resto de España. UNOSA inicia el derribo del lavadero de Modesta para crear un parque empresarial. El plan de demolición, que afecta a una superficie de 130.000 metros, solo dejará en pie los elementos protegidos. El cierre del lavadero se precipitó una vez que UNOSA descartó la reapertura del plano inclinado de extracción de mineral, gravemente afectado por el incendio ocurrido hace ahora 2 años. 22.000 alumnos reciben clase de asturiano en el Principado por más de 100 profesores. Sin embargo, desde la Escuela de Magisterio van a suspender esta asignatura, por lo que la Xunta moza pola defensa de la llingua afirma que la formación en asturiano está en peligro. Durante esta semana van a impartir clases de llingua frente a la Escuela de Magisterio. Más de 3.500 viviendas formarán la nueva urbanización Prado de la Vega, que junto con la finalización del nuevo Hospital Central de Asturias va a suponer un núcleo demográfico importante para la zona. Prado de la Vega se convertirá en uno de los barrios mejor comunicados de Oviedo, con acceso a la Y y a la ronda exterior. Fernando Alonso sigue ilusionando con su nuevo R29. El piloto asturiano acabó la jornada de entrenamientos de hoy en tercera posición, pero durante todo el día estuvo al frente de la tabla de tiempos. Solo al final de la sesión se vio superado por Glock y Massa. El desempleo subió en febrero en Asturias en casi 3.200 nuevos parados, 3.192 concretamente, lo que supone un incremento del 4,54% en relación a enero de este mismo año y eleva la cifra total de desempleados en nuestra región a 73.558 personas. La subida es ligeramente inferior a la de la media nacional, que está en el 4,63% y que se traduce en toda España en 154.058 parados más, elevando así el desempleo hasta casi 3,5 millones de personas, la cifra más alta desde el año 1996 en España, según datos del propio Ministerio de Trabajo e Inmigración. Respecto al mismo mes del año anterior, el número de parados creció en Asturias en 19.187 personas, lo que supone un 35% más. Del total de parados asturianos, 33.446 fueron hombres y el resto mujeres. El desempleo afectó más a los hombres menores de 25 años. El sector más castigado en el mes de febrero en Asturias fue, una vez más, el de servicios, que sumó casi 2.000 parados, mientras que a este sector le siguió la construcción, la industria y la agricultura. De los 73.558 desempleados registrados en Asturias en febrero, 4.420 fueron extranjeros. A nivel nacional, el número de parados se acercó en febrero a los 3,5 millones de desempleados, tras sumar 154.058 parados más respecto a enero. En cualquier caso, febrero fue el quinto mes consecutivo en el que el paro subió por encima de los 100.000 desempleados. Mientras que empresarios y sindicatos piden medidas urgentes para amortiguar la intensidad del ajuste, desde el Principado siguen pensando que Asturias está mejor que la media nacional. Como ven y como era previsible, el paro ha vuelto a subir este mes de febrero. Esto es debido al progresivo debilitamiento de la actividad económica, tanto internacional, nacional como regional. Si comparamos nuestros datos con los de otras comunidades autónomas, observamos que el mercado de trabajo en Asturias sigue manifestándose ligeramente mejor que en el conjunto de España.
Asturias es la segunda comunidad autónoma, tras el País Vasco, en la que menos baja la afiliación a la Seguridad Social. Y Asturias está entre las 3 comunidades autónomas con menor incremento anual del paro, junto con Galicia y Extremadura. El sector servicios es un sector muy amplio y está afectado por la actividad económica en su conjunto. El descenso de la actividad en la construcción o la industria tiene también directamente una consecuencia en el descenso de la actividad y en el empleo en el sector servicios. Y también a eso hay que añadir el descenso que hay en el consumo en general. Tan grave como el aumento del paro en nuestra región y en toda España es uno de sus efectos colaterales, y es que la Seguridad Social en el Principado acusa un descenso ya de 1.137 cotizantes solo en febrero, lo que sitúa el número de afiliados medios al finalizar el mes en 386.756 ocupados. En el último año la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en Asturias en 16.000 ocupados. En el conjunto del país la caída se cifra en 69.132 cotizantes en febrero, lo que situó el número de afiliados medios al finalizar el mes en 18.112.611 ocupados. El deterioro económico, como consecuencia de la crisis actual, se está notando principalmente en el consumo, en la inversión residencial y en la industria. Sus efectos se plasman en la evolución del mercado de trabajo, según el último informe de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales, SADEI, basado en los indicadores de coyuntura conocidos a lo largo del pasado mes de enero. El informe de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales no puede ser más demoledor. SADEI señala que los indicadores siguen apuntando al progresivo debilitamiento de la economía asturiana, inmersa en una situación económica internacional y española complicada, sobre la que no se modifican las perspectivas negativas de recuperación. El informe de SADEI indica que de cara al futuro es previsible que el mercado de trabajo asturiano no empiece a contener su línea de declive, por lo menos hasta los comienzos del segundo trimestre del presente año. Por el lado de la oferta, los servicios apuntan a una pérdida de empuje apreciable. La construcción prolonga el descenso significativo de la actividad y la industria experimenta el mayor descenso de los últimos meses. Dentro del sector primario, la agricultura repite malos resultados económicos, sobre todo por la merma ya casi habitual de la producción láctea, acompañado por un precio que también cotiza a la baja. En cuanto a la demanda, la tónica es de fuerte contracción del consumo, prácticamente en todos los sectores, poniendo como ejemplo SADEI la matriculación de turismos que se rebajó en un 30,6%. En relación con las actividades turísticas, no hay datos todavía que permitan calibrar el pulso del subsector en estos comienzos de 2009, aunque las previsiones siguen siendo pesimistas, a tono con el comportamiento mostrado en la segunda mitad de 2008. Más cosas. UNOSA ha iniciado hoy mismo el derribo del lavadero de Modesta para crear en su lugar un parque empresarial. El plan de demolición, que afecta a una superficie de 130.000 metros cuadrados, solo dejará en pie los elementos protegidos. El cierre de este lavadero de Modesta, planificado con anterioridad, se precipitó una vez que UNOSA descartó la reapertura del plano inclinado de extracción de mineral de esta instalación, al estar gravemente afectado por el incendio ocurrido hace 2 años. Significa un horizonte cercano, ¿no? El presidente de UNOSA, Juan Ramón García Secades, afirmó que la urbanización de los terrenos que quedarán liberados en Langreo tras el desmantelamiento del lavadero de Modesta supondrá una inversión de algo más de 6 millones de euros, ya que la superficie a acondicionar estará en torno a los 130.000 metros cuadrados. Secades visitó con la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, las obras de derribo de la instalación minera, que cesó su actividad durante el verano de 2008. El responsable de la empresa estatal minera indicó que en la actualidad UNOSA está trabajando en el plan especial para dicho suelo, que según añadió está prácticamente redactado. Secades explicó que el futuro suelo industrial tendrá unas características singulares. Una vez tramitado el plan especial, pues permitirá disponer de un suelo industrial que tendrá unas características singulares, como ya hemos hablado con el Ayuntamiento en distintas ocasiones, porque, como es lógico, la urbanización, por un lado, de ese espacio, y por otro lado, en su momento, las industrias o la industria que aquí se pueda situar tendrán que ser, pues, compatibles tanto en su diseño como en su actividad
con ese entorno urbano en el que están absolutamente insertas hasta ahora las instalaciones y en el futuro ese suelo industrial. García Secades apuntó que el proyecto de demolición tiene un plazo de 6 meses. En cuanto al plazo de ejecución de la urbanización, señaló que está previsto entre 6 y 9 meses, aunque indicó que dependerá de la contratación y de la oferta que hagan las empresas. Por su parte, la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, comentó que para Langreo el desmantelamiento del lavadero de Modesta conlleva sentimientos emotivos. Sin embargo, la regidora consideró también que supondrá una transformación de la imagen y una operación de cambio. Además, puso de relieve la importante inversión que conllevará la urbanización del suelo. Va a suponer una puesta a disposición de las actividades empresariales de suelo. Un suelo del que, como todos saben, estamos absolutamente necesitados de poner a disposición de las empresas, porque aún en estos momentos es cierto que hay empresas y gente con ganas, con ilusión y con capacidad también financiera y económica propia para avanzar en desarrollos de proyectos empresariales. Más de 22.000 niños y niñas reciben clases de asturiano de forma voluntaria en las escuelas de primaria del Principado y más de 100 profesores están formados para impartirles esas clases. Sin embargo, desde la Escuela de Magisterio han informado que van a suspender esta asignatura, por lo que la formación educativa en asturiano está en peligro de extinción, según denuncia la Xunta Moza pola Defensa de la Llingua. Por ello, durante esta semana van a impartir clases de lengua frente a la Escuela de Magisterio, sacando el asturiano a la calle. La Xunta Moza pola Defensa de la Llingua ha vuelto a manifestarse frente a la Escuela de Magisterio para defender la lengua asturiana en la educación. Hasta el momento los estudios de asturiano en esta escuela se reducían a 2 asignaturas voluntarias y a un posgrado de experto en lengua asturiana, que capacitaba para entrar en las listas de maestros de asturiano. Ahora, con la necesidad de adoptar los estudios de la Escuela de Magisterio, el Plan Bolonia, van a desaparecer los títulos propios de la Universidad de Oviedo, entre ellos el asturiano. Nos estamos movilizándonos porque pensamos que lle de derecho, a más que está dentro de la ley recogido, que la obligación de la universidad formar a los maestros de asturiano para atender la demanda social. La dirección de la escuela de aquí, de Magisterio, ya nos explicó en su momento que non era voluntad de ellos porque piensan que esto es un tema político y no saben o no quieren saber que esto es un tema de necesidad social y de demanda social y que además por ley tiene que ser así. Además, a esta situación se le une la decisión tomada por el Tribunal Supremo en la que suprime las plantillas funcionales de las escuelas, con lo que también incluye el asturiano. Esto pasa al par con otra situación que hay ahora con las plantillas funcionales y orgánicas dentro de la enseñanza reglada, que acaba de dictaminar sentencia al Tribunal Supremo, donde suprime todas las plantillas funcionales de las escuelas, en la que están incluidos los maestros de asturiano, con lo cual esto puede ser una trama mucho mayor en la que se pretenda desaparecer la asignatura de la escuela de afechu. Por eso no estamos movilizándonos, esto no puede pasar. Volveríamos 25 años para atrás en la enseñanza del asturiano. Más de 22.000 niños y más de 100 profesores se van a ver perjudicados con esta decisión. Por ello, los estudiantes de magisterio no van a darse por vencidos. De momento, durante esta semana seguirán impartiendo las clases de asturiano en la calle. El consejero de Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, ha visitado esta mañana el área residencial Prado de la Vega, en Oviedo, y ha afirmado que con la finalización del nuevo Hospital Central Universitario, esta obra de Prado de la Vega, toda la conexión urbana para la zona y el soterramiento de líneas y cableado aéreo, se está creando una ciudad muy importante, un barrio que es casi una ciudad, una pequeña ciudad con servicios y buenos accesos. Más de 3.500 viviendas forman esta nueva urbanización Prado de la Vega, que va a suponer un núcleo demográfico muy importante para esta zona ovetense.
La nueva urbanización Prado de la Vega contará con 3.442 viviendas, una zona de chalets, 126.000 metros de espacios verdes y un acceso a la Y parcialmente soterrado. El municipio ovetense se hará cargo de más de 155.000 metros cuadrados de viales, 126.000 metros cuadrados de zonas verdes, jardines y zonas infantiles y 60.000 metros cuadrados para equipamientos públicos. Y todo ello se espera que en un breve espacio de tiempo. De hecho, desde el consistorio ovetense ya han anunciado que en un año y medio habrá viviendas finalizadas en esta nueva urbanización. Por su parte, el Principado se hará cargo de las parcelas sobre las que se edificarán viviendas de algún tipo de protección, con un total de 2.046, siendo este un 60% del total de viviendas. Alrededor de estos pisos está previsto que se construyan viviendas unifamiliares, ya sean independientes o pareadas. El área residencial Prado de la Vega es una actuación urbanística que consolida definitivamente la ciudad en la parte noreste, ya que la superficie que ocupa el área residencial se trataba de un espacio de carácter prácticamente rural, rodeado por zona urbana. La ordenación recogida por el plan especial diseñado por Sogepsa supone soldar los ámbitos de la Corredoria, la Monsina, la Cadellada y Matalablima Sur y las unidades de gestión situadas al sur de la antigua AS18. Más cosas, hablamos también del portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, del grupo municipal en el Ayuntamiento ovetense Astid, con su portavoz, decíamos, Roberto Sánchez Ramos, que ha presentado una campaña para recaudar fondos para esta agrupación tras la decisión del alcalde de Oviedo de retirarle el sueldo por razones de austeridad económica. Ciudadanos por la Izquierda ha creado un millar de bonos de 20 euros que se pueden obtener en el propio grupo municipal para que los ciudadanos puedan colaborar y también pone a disposición de los ovetenses un número de cuenta. Pero además, Rivi aprovechó también para declarar que se oponen frontalmente al cierre de la fábrica de loza de San Claudio y mostró su apoyo solidario a los trabajadores de esta fábrica. Según Rivi, el actual empresario está intentando liquidar la empresa en el juzgado para ir así a un cierre total de una fábrica histórica en el municipio de Oviedo. Y tenemos mucha gente interesada en participar en esto. Desde el más absoluto, algunos de ellos anonimato, y seguramente con otros pensamientos que no son de quien habla, pero sí con algo en común, que es la democracia. Y dos, que no os cierren la boca. La campaña salió de la propia gente, no al cierre de esa fábrica. Si el empresario está cansado, que se vaya. Dos, sí a la declaración de bien de interés cultural. Tenemos un patrimonio arqueológico e industrial único. Y eso, la cultura, también da puestos de trabajo. Asturpar, la Fundación Aire y el Ayuntamiento de Oviedo van a celebrar este mismo viernes la 6ª carrera sin humos que llevará el lema Aire limpio cuanto antes, en el marco de las actividades previstas durante su congreso anual que se celebrará en Oviedo. El objetivo de la misma es el de insistir en la necesidad de unos hábitos de vida saludables y a favor de un aire más limpio para todos. Como en ediciones anteriores, con esta iniciativa pretenden hacer un llamamiento al abandono del tabaco y además también llamar la atención sobre la importancia de la prevención entre los no fumadores. Durante 2 kilómetros los corredores echarán un pulso al tabaco y dirán sí al aire limpio. Que el objetivo fundamental realmente es promover o promocionar los hábitos saludables, especialmente sin consumo de tabaco. Este año la carrera sin humos no solamente pretende luchar contra la contaminación ambiental que incluye el tabaco, sino que la contaminación, una vez de que dejemos de fumar, querríamos todos respirar un aire limpio. Es decir, el tabaco y la contaminación ambiental influye en la patología pulmonar, sobre todo afectando a niños, ancianos y enfermos respiratorios. Por lo tanto, creo que todos debemos poner un poquito de nuestra parte para que este aire sea cada vez más limpio. La primera fase de adecuación de la parcela que acogerá este año la popular Semana Negra de Gijón ha comenzado en esta misma semana con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las obras consistirán en urbanizar aproximadamente unos 45.000 metros cuadrados y en construir viales y grandes espacios vacíos para la instalación de carpas o cualquier tipo de montaje. Como saben, la universidad se ha quejado de la ubicación elegida este año en plena época de exámenes y junto al campus de Gijón.
El concejal del Partido Popular en Gijón, Pablo Fernández, también ha criticado y ha acusado al equipo de gobierno de copiarles la idea del parque de ocio propuesto por su partido, aunque el ayuntamiento le llame ahora explanada multiusos. El presupuesto destinado a la primera fase de adecuación de los terrenos ubicados en el campus de Viesques y que albergarán la próxima edición de la Semana Negra será de 1,5 millones de euros. Las obras consistirán básicamente en la urbanización de 45.000 metros cuadrados. En la segunda fase se llevará a cabo la consolidación de las parcelas. No hay plazo para la conclusión de las mismas, aunque estas deberán de terminar antes de que se celebre el evento multicultural en la primera quincena de julio. Al respecto de este proyecto, el concejal del Partido Popular, Pablo Fernández, acusó al equipo de gobierno de copiarles la idea del parque de ocio propuesto por su partido, aunque el ayuntamiento le llame ahora explanada multiusos. Para Fernández, el Ejecutivo Municipal lo que hace es improvisar en este asunto. Lo que hace el equipo de gobierno es copiarnos, lo cual, bueno, pues nos parece bastante bien que una propuesta que haya hecho el Partido Popular la ejecute el equipo de gobierno, aunque sea camuflada como sea. Nosotros decíamos que era un parque de ocio, ellos lo llaman, repito, explanada multiusos, pero al final es el mismo objetivo lo que buscábamos los dos. Pero repito, nosotros buscábamos un grupo de trabajo donde se definieran las necesidades de este espacio, que es lo que le falta al equipo de gobierno, ya que no conocemos cómo va a ser el proyecto, no conocemos qué necesidades qué necesidades tiene y las van a cumplir, las van a tener en cuenta. Entonces queremos conocer, y los gijoneses debemos conocer, y nosotros lo hemos preguntado en comisión, llevamos años preguntando, y todo lo que nos han dicho es que nos pasaría un planillo para ver cómo iba a ser la distribución, un planillo. En cuanto a las obras de adecuación de la parcela, el concejal dijo desconocer el proyecto del equipo de gobierno, como por ejemplo cómo va a ser el saneamiento, los puestos, el alumbrado, si se van a modificar las líneas de entusa, entre otras cosas, incluso cómo se contrataron las obras y quién redactó el proyecto. También pidió que se adapte el festival a las actividades del campus universitario. La Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas, FETEN, acaba de comenzar precisamente en Gijón. Un total de 59 compañías llevarán sus últimas propuestas escénicas a la edición de este año, que cumple su mayoría de edad y que se celebrará hasta el 6 de marzo en diferentes escenarios. En esta 18 edición, FETEN ofrecerá más de 100 representaciones con propuestas procedentes de Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos, Suiza, Austria y de 13 comunidades españolas. Asimismo, están previstos 9 estrenos: teatro, musicales, adaptaciones de cuentos, danza, circo, magia, títeres, marionetas y un amplio abanico de actividades paralelas que configuran la programación de este año, a la que se presentaron más de 400 compañías. FETEN tiene este año un presupuesto de más de 200.000 euros, aportados por el Ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias, Cajastur y el Ministerio de Cultura. El año pasado, más de 20.000 personas acudieron a los espectáculos programados. El grupo Leche Pascual ha dejado de recoger la leche de las granjas asturianas. Es por eso que desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos han alertado de que esta decisión puede provocar el cierre de muchos productores. De momento, los 13 millones de litros de leche que Grupo Pascual recogía en la región han sido asumidos por otros compradores. Sin embargo, esta decisión no gusta a los ganaderos. Temen que las empresas lecheras van a intentar bajar el precio que pagan a los ganaderos por la leche. La decisión tomada por este Grupo Pascual ha afectado a 80 ganaderos en Asturias, en un sector donde la rentabilidad es cada vez menor. Esta noche nos acompaña Óscar Gallol, que es el responsable de la organización UCA en el occidente asturiano, quien nos va a acercar los problemas que van a tener y que están teniendo ya de por sí los ganaderos asturianos debido a esta decisión tomada por el Grupo Pascual y en general por la situación que vive el sector. Óscar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo veis vosotros esa decisión llevada a cabo por el Grupo Leche Pascual desde el 1 de marzo? Desde ese día ya no recogen la leche asturiana, ¿no? No, en principio desde el 1 de marzo comunicaron a todos los ganaderos que ellos hicieron una gestión de adecuar esos dichos ganaderos a que otras compañías lácteas recogieran la leche, ¿no? Ellos en principio pues pusieron muy buenos modos para que esos ganaderos entregaran la leche a otro tipo de empresas. En principio, pues bueno, no es favorable en principio para el campo, porque yo entiendo que cuantas menos empresas haya en la región, pues sí puede influir un poco en el precio base del litro de leche.
Pero por otra parte creo que se hizo una buena gestión en el sentido a nivel regional para intentar que esos ganaderos se ubicasen en el resto de empresas de la región. Vamos por partes. ¿Por qué creéis que Pascual ha tomado esta decisión? ¿Qué argumenta Pascual? Pascual argumenta que es un tema estratégico y debido a la crisis, como no, influye en la rentabilidad de recogida de leche. Hay que tener en cuenta que, como tú comentabas antes, son 80 ganaderos y unos 13 millones de litros, que realmente no es mucha cantidad para ellos. Entonces, quizás debido a la infraestructura que se necesita para esa recogida, como están los tiempos, no les sea totalmente rentable, ¿no? ¿Esto significa que esta leche de cualquiera de esos 80 ganaderos asturianos se queda sin recoger o no? ¿O lo van a asumir otras empresas? No, ya eso se ha hecho una gestión también a nivel regional que se comunicó precisamente a todos los ganaderos y a todos los sindicatos de que se había hecho una gestión con Pascual para que se recogiera la leche a todos los ganaderos y que Pascual iba a parar de recogerla cuando ellos tuvieran ubicada su leche. Correcto. ¿Y el problema dónde está? ¿En que pensáis que ahora, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, van a procurar otras empresas lecheras pagaros menos por la leche? Quizá ese es el problema, ¿no? Yo creo que esto es una cosa coyuntural que realmente no tiene por qué repercutir en los precios de la leche, que simplemente el problema es que realmente estamos en una época de crisis, en una época de excedentes, y se ha bajado el consumo de leche en el mercado y entonces al final eso repercute al final en el productor, ¿no? Con un recorte del precio de la leche. Sí, porque el precio de la leche al consumidor en el supermercado, en el hipermercado, donde se compre, no ha bajado realmente excesivamente, ¿no? No, ha bajado muy poco, o sea, se mantiene en torno a las empresas punteras a 0,95, 0,98 euros, marca potencial, vaya, no marca blanca. Y claro, para el productor si ha bajado algo, se encuentra algo bastante, se encuentra entre las 0,33, 0,36 pesetas el litro de leche. O sea que hay una diferencia, se multiplica por 3, desde que la leche sale de vuestras granjas hasta que llega al supermercado, hasta que lo compra el consumidor, se multiplica por 3 su precio, ¿no? Sí, correctamente. ¿Y a qué se debe esa multiplicación? Hombre, uno entiende que pueda, no sé, incluso doblarse el precio por el transporte, manipulación, etcétera, pero 3 veces no es mucho. No, se entiende a nivel empresarial porque realmente es lo que justifica esta subida de precios. Ellos comentaban que realmente habían subido la leche un 25% al productor, pero realmente ellos la han subido un 25% puesta en mercado, ¿no? O sea, entendemos que no es lo mismo subir la leche de 120 pesetas, hablando en pesetas, que subirla de 60 pesetas, ¿no? Entonces, claro, el margen empresarial es mucho más amplio que era hace 2 años. ¿Y por qué es esa diferencia, decía, de lo que os pagan a vosotros hasta que llega al consumidor? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Os lo justifican de alguna forma? ¿Os dicen algo o no? No nos dice nada, simplemente... a los consumidores tampoco, vamos. No, los consumidores tampoco, pero lógicamente ahí es un poco el plan que tiene UCA a nivel nacional, ¿no? Lo que hablamos un poquitín del contrato homologado que estamos queriendo sacar a la palestra, una negociación con todas las empresas del sector, intentando hacer una negociación semestral o trimestral, a ver cómo se podía encajar a través de la interprofesional láctea, ¿no? Teniendo en cuenta que un ganadero nunca vendió la leche, siempre se la compraron, ¿no? O sea, el precio siempre lo puso la industria, nunca el ganadero. Entonces entendíamos que para tener una base social como puede tener España en ese sentido, de nivel de productividad, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que simplemente nosotros producimos el 70% de la leche que consumimos en este país. Entonces sería muy fácil gestionar el sector lácteo en España, pero claro, tenemos que estar todos de la mano, industrias, productores y administración. Sería fundamental. Porque ¿cuál es la situación ahora mismo que viven las granjas, las ganaderías asturianas?
La granja, o sea, las granjas... afecta la crisis también, me imagino. Sí, hombre, la crisis, claro, nos afecta de una manera importante. Lógicamente, la subida del cereal ha sido muy importante, aunque ahora ha caído, en un pienso medio ha caído unas 6-7 pesetas kilo. Nos afecta muchísimo, porque hay que tener en cuenta que tuvimos precios de 80 pesetas litro de leche. Y claro, y ahora ya se está hablando de 60, 65 pesetas, ¿no? Entonces los márgenes de producción son muy escasos. Hay que tener en cuenta que los últimos estudios más o menos que hay sobre el sector productivo en Asturias nos hablan de 52 pesetas el litro de coste de litro de leche producido. Entonces de ahí arriba están los márgenes y hay que pagar amortizaciones. O sea que la rentabilidad es... en estos momentos es muy baja. Hay que tener en cuenta que hay que cargar todo, hay que ponerse las pilas todos y realmente intentar manejar lo que es el sector a nivel de producción y a nivel de consumo, equilibrarlo al mercado. Yo creo que lo tenemos fácil si todos ponemos un poco de nuestra parte. ¿Tenéis problemas también, tienen problemas los ganaderos también con los bancos, las cajas de ahorros, la caja rural, me imagino que es la que más servicio da a la ganadería? En principio la gente pues en Asturias está asumiéndolo bien. Yo sé, fuera de comunidades autónomas que fuera de Asturias que están teniendo bastantes problemas, teniendo en cuenta que a lo mejor es otro tipo de explotación más grande, más industrial, y que las inversiones son más potentes. En principio en Asturias, pues bueno, hay gente que se está moviendo por el nivel de los créditos por ICO, ¿no? Pero bueno, la banca también sabemos las dificultades que está teniendo para dar los créditos, porque al final, claro, tienen ciertos recelos a dar los créditos, está costando, y a ver la administración en ese sentido, pues si da un golpe de efecto para seguir dando. Al final somos empresarios como otro tipo de empresa cualquiera que necesitamos financiación, lógicamente. Óscar Gallor es el responsable de UCA en el occidente asturiano y ha venido a contarnos cómo está la situación ahora mismo de la ganadería, cosa que le agradecemos mucho que haya estado esta tarde aquí con nosotros en Teleasturias. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. La exposición La ciencia en el mundo andalusí, organizada por la Obra Social de la Caixa, con el comisariado de la Fundación de Cultura Islámica y la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, está teniendo un gran éxito de visitantes desde que hace unas semanas se puede visitar en la carpa instalada en la cubierta de Renfe en Oviedo, y lo podrá hacer, se podrá visitar hasta el próximo 22 de marzo. Una muestra que recorre con el más riguroso enfoque científico la atmósfera que rodeó a sabios andalusíes como Averroes o Azarquiel, quienes, cumpliendo el axioma islámico de buscar la ciencia desde la cuna hasta la sepultura, contribuyeron de forma esencial al desarrollo del conocimiento científico. En la exposición se reflejan medicina, astronomía, matemáticas y filosofía que confluyen en las versátiles mentes de los sabios andalusíes en busca de una visión global del cielo, la tierra y la vida. Asimismo, la astronomía, la medicina, las matemáticas, la ingeniería hidráulica, la botánica o la arquitectura fueron, entre otras, disciplinas científicas sobre las que la España musulmana irradió influencia y magisterio al resto de la península y a Europa. Todo eso puede verse en esta exposición de la Caixa. Comenzamos hoy los deportes hablándoles de Fernando Alonso, que volvía a probar su R29 en el circuito de Jerez. El piloto asturiano confirmó en el trazado andaluz las buenas perspectivas para el 2009, dominando de principio a fin la primera de las 2 jornadas de entrenamientos que va a disputar. Solo al final de la sesión fue superado por Timo Glock y por Felipe Massa, que realizaron un último sprint para mejorar sus registros. Alonso se empleó a fondo desde las 9 de la mañana, hora en que se dio el banderazo de salida a la jornada, y completó nada menos que 152 vueltas sin problemas, siendo el piloto que más rodó. Quedó claro con ello que el R29 es rápido y fiable y tendrá mucho que decir en la temporada que empezará el 29 de marzo en Australia. Las lluvias caídas en las últimas horas habían dejado la pista húmeda, pero las nubes fueron cediendo terreno a un tímido sol que secó el asfalto definitivamente y permitió a los pilotos mejorar sus registros. La progresión de Alonso fue espectacular. Empezó con tiempos de 1.23, bajó un segundito, luego otro y finalmente estableció un ritmo de 1.20.
que solo Massa pudo seguir. Fernando trabajó en tandas medias largas de entre 12 y 15 vueltas, a los mandos de un R29 sin KERS. Lo más llamativo es una vez más la abismal diferencia entre los tiempos de Alonso y los de Nelsinho Piquet. El R29 parece un coche distinto en manos de los dos, con el español mete miedo y con el brasileño está siempre en la cola. También quedó claro que al asturiano no le preocupan los tiempos en estos momentos. Cuando Glock y Massa fueron a por todas en los 5 últimos minutos, él siguió a lo suyo. Ni siquiera hizo un simulacro de vuelta de calificación y aún así acabó a menos de medio segundo de Timo Glock, el único que bajó de 1.20, y a milésimas de Felipe Massa. El piloto brasileño, que el lunes no pudo trabajar por culpa de la lluvia, se mostró muy activo. Como Alonso, se decantó por las tandas largas y marcó buenos tiempos, aunque su ritmo medio fue casi siempre una décima más lento que el de Alonso. Fueron los dos grandes protagonistas del día, aunque Massa apagó su ansia con una salida de pista matinal. Dejamos el mundo del motor, nos vamos al apartado futbolístico para centrarnos en el Real Sporting. Los rojiblancos disfrutaron hoy de una jornada de descanso, pero relativa, porque realmente tienen la vista puesta en el próximo compromiso liguero ante el Osasuna. Pese a no realizar entrenamiento, hubo noticia, y es que Canella, que fue sometido a una resonancia magnética, tendrá que estar un mes de baja debido a una rotura muscular. Canella estará un mes de baja. El de Pola de la Viana sufre una rotura muscular de grado 2, localizada en el recto anterior del cuádriceps derecho. Así lo desveló la resonancia magnética a la que fue sometido hoy. Más optimista se puede ser con Carmelo Ineru e incluso con Matabuena. Los tres trabajan con el recuperador y el miércoles será clave para ver su evolución y si pueden estar a disposición para el Reino de Navarra. Matabuena, que había sufrido una rotura fibrilar de gemelo interno, evoluciona bien y de continuar así recibiría la alta médica esta misma semana. En cuanto a Carmelo Ineru, que también iniciaron la semana trabajando con el recuperador, está previsto que el miércoles se reincorporen al trabajo del grupo. Finalmente, Michel acusó una sobrecarga de gemelo externo tras el encuentro ante el Mallorca. Queda pendiente también de evolución para que el miércoles se sume a sí mismo al entrenamiento general con el resto del equipo. La plantilla sportinguista piensa ya en Pamplona, la próxima cita, el lugar para poder tomar aire en una clasificación cada vez más apretada. Hay que ir partido a partido y la próxima jornada será en el remozado y renombrado Reino de Navarra, antiguo Sadar. En el conjunto navarro destaca la reincorporación al grupo del central pamplonés Josécho Romero y el delantero portugués Dadi. El técnico sasunista José Antonio Camacho contará para recibir al Sporting con toda la plantilla, a excepción de Roversio, central brasileño que es baja para toda la temporada, y del lateral derecho Azpilicueta, que vio en Santander su quinta tarjeta amarilla. Terminamos los deportes con el capítulo futbolístico, ocupándonos ahora de la segunda división B, porque sin tiempo para lamentarse de la derrota de la pasada jornada ante la Ponferradina, el Marino de Luanco afrontará mañana un nuevo compromiso, en esta ocasión el choque aplazado en su día ante el Sestao. La victoria ante el conjunto vasco es fundamental para que los azulones puedan continuar vivos en su lucha por la permanencia. El Marino pudo sacar algo positivo en la visita al Toralín, con un poco más de acierto en la faceta ofensiva, pero el encuentro de Ponferrada es ya agua pasada y la plantilla marinista piensa solo en el compromiso de mañana en Miramar frente al Sestao River, partido correspondiente a la 24ª jornada, suspendido en su día por el gallego José Manuel Costas por el pésimo estado del terreno de juego. El choque, que tiene tintes de final para los azulones, está programado para las 7:30 de la tarde y es muy probable que se lo pierda el centrocampista Serrano, que tiene también problemas en un aductor. Por contra, Quirós confía en que tanto Alex como Pascual estén en condiciones de volver a la convocatoria e incluso de ser de la partida, algo más probable en el caso del primero, y tras sanción también estará en condiciones de jugar Nacho García. El de mañana es el segundo de los 7 partidos que habrá de afrontar el Marino en el presente mes de marzo, en el que se juega el ser o no ser en la categoría, que dependerá en gran medida de lo que acontezca ante el Sestao, un equipo que tras un buen comienzo atraviesa por su peor momento, pues el punto que sumó el pasado sábado en su compromiso como local ante el Valladolid B, ya con un nuevo técnico en el banquillo, es el primero de los últimos 15 disputados. Ganar al conjunto vasco sería un verdadero balón de oxígeno para los azulones en su lucha por mantener la categoría. Después de un día de sol como hoy, vuelven las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en Asturias cielo cubierto y precipitaciones moderadas, localmente persistentes y posibilidad de que sean ocasionalmente fuertes, con la posibilidad de tormentas con granizo. La cota de nieve baja de 1.100 metros hasta los 700 metros al final del día. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y por contra las máximas en ligero descenso.
Nuestro informativo de hoy, en este martes, comenzó hablando de ese aumento del paro en Asturias. Más de 3.000 personas, casi 3.200 personas pasaron a engrosar las listas del Servicio Regional de Empleo en el pasado mes de febrero. Esa y otras noticias pueden ser consultadas cuando ustedes quieran en nuestra página digital. Que pasen una feliz noche, gracias y hasta mañana.